Buenos días, hermanitos. Vamos a empezar con la reunión. Así que pasen a tomar sus lugares, por favor. Vamos a empezar con la escuela dominical. Y vamos a empezar con una oración. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das. Nuevamente estar reunidos aquí, Señor, juntos como iglesia, Padre. Tú sabes que el propósito de este día, Señor, es poder dedicar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, a tu palabra, a la convivencia unos con otros, Señor, a las oraciones, Dios. Y te pedimos que en este tiempo de escuela dominical, Señor, pueda ser instructivo y también pueda ser formativo, Dios. Que podamos aprender y que podamos estar gozosos, Señor, de la realidad de la salvación, Dios. Te damos muchas gracias por todo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, pues como ustedes saben, estamos casi a punto de terminar este ciclo de enseñanzas de la escuela dominical. Lamento que no esté aquí la pantalla, pero va a estar acá. Entonces, por si la quieren ver allá o voltear allá al espejo, cualquiera de las dos opciones. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto. Lo hemos dicho muchas veces. La soteriología es la doctrina de la salvación. ¿Y la salvación qué significa, hermanos? ¿A qué nos referimos con la salvación? Un proceso de restauración. Y como todo proceso, podemos rastrear en cierta medida un orden, la manera en cómo se llevó a cabo este proceso de restauración. Estamos en el tema de la soteriología. La salvación es presentada, hermanos, como la gran obra de Dios, mediante el cual el ser humano caído es regenerado, reconciliado y restaurado con el propósito de vivir por Dios, con Dios y para Dios. Adán y Eva cayeron y a partir de ahí todo el mundo está separado de Dios, y la salvación es esta obra grandiosa de Dios en la que volvemos a Dios, vivimos para Dios y Dios está incluso en nosotros. Y en esta gran obra de Dios hemos visto que hay un orden de salvación. Hay un orden en el cual podemos rastrear lo que hemos visto poco a poco de qué sucede cuando Dios nos salvó. Empezamos nuestras enseñanzas con lo que Dios hizo antes de nacer nosotros, con el preconocimiento, la elección, la predestinación. Son cosas que Dios hace desde antes de la fundación del mundo. Y después empezamos a ver todos los demás pasos, hermanos. Entonces, las semanas pasadas hemos visto de estos órdenes, este orden de salvación. ¿Alguien se acuerda de algún punto del orden de la salvación? De los puntos que tenemos, que hemos mencionado. La última semana que vimos, la regeneración forma parte del orden de la salvación, donde Dios da vida nueva a personas que estaban muertas, ¿no? Muy bien. Si tenemos en nuestra mente la lista del orden de salvación, hermanos, ¿cuál creen ustedes que es el más importante? Todos son importantes porque forman parte de la salvación. Por eso decíamos en un principio que no podemos decir, no, yo soy elegido, pero no me importa creer en Jesucristo, yo sé que soy elegido. No tiene nada que ver eso, porque la salvación es un conjunto completo y cada aspecto de este orden es importante, hermanos. Muy bien, el día de hoy vamos a avanzar a la lección número 10, que es la santificación en el orden de la salvación. La santificación en el orden de la salvación. Me gustaría empezar con algunas preguntas de reflexión, de meditación, como si fuera un foro en la que ustedes puedan participar, y poco a poco vamos a ver estas preguntas a lo largo de la enseñanza. La primera pregunta que les quiero hacer, hermanos, ¿qué es la santificación? ¿Alguien quiere decir algo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué sería, hermanos? ¿Nadie? Bueno, lo vamos a ver. ¿Sale? Un proceso. Exactamente, ya hay una palabrita por ahí. Yo sé que la saben, hermanos, pero no tengan miedo, no pasa nada, ¿va? Bien, la santificación. Veremos más adelante qué significa esta parte de la santificación. Otra pregunta más. ¿Es un requisito para la salvación la santificación? ¿Cómo ven?
Es un poquito la pregunta medio extraña, pero es un requisito la santificación para la salvación. ¿Cómo ven ustedes? ¿No? ¿Pero forma parte del orden de la salvación? Entonces, ¿cómo? Ok, decimos que sí en un sentido. Por ejemplo, no es un requisito para la justificación, pero sí es un resultado de la justificación, ¿va? Entonces, es una forma de responderlo. Ahora, hermanos, ¿importa para la salvación la santificación? ¿Es importante la santificación en nuestras vidas? ¿O es importante solamente ser justificados? Las dos cosas, no la podemos despegar, lo vamos a ver el día de hoy. Pero estas preguntas pueden hacernos reflexionar y ver lo importante de reflexionar acerca de este punto de la santificación. Así que vamos a ir aclarando algunos puntos que hemos visto ahí en pantalla, o que pueden ver ahí en la pantalla, de estas preguntas, y me gustaría ir a un texto clave que nos va a ayudar a poder recordar el tema del día de hoy. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿Lo tenemos? Para los que ven, ahí también está en la pantalla. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje nos ayuda a ver las implicaciones generales de lo que implica la santificación. Si se dan cuenta, hay ahí de forma implícita una vida pasada y una vida nueva. Presupone una obra que se ha hecho en el pasado. En este caso, ya han sido justificados. ¿Se dan cuenta cómo dice ahí? Ya habéis sido justificados, algo que ha sucedido, pero que al mismo tiempo es una obra presente, que estamos en una vida nueva. Y al final presenta al autor de esta obra, que en este caso es en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces tenemos en cierta forma aquí, de forma resumida, algunas ideas que tienen que ver con esta idea de la santificación. Bien, vamos a empezar, hermanos, a pensar y hablar acerca de la definición de la santificación. Inciso A, la definición de la santificación. Y para esto, cuando hablamos de santificación, básicamente es ser hecho santo, ¿verdad? Santificación viene de la palabra santo y es como ser cada día siendo santo, ¿va? Cuando hablamos de santo, hermanos, yo sé que ustedes saben muchísimo acerca de la palabra santo, y si pensamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas frases, algunas palabras, algunas ideas que nos recuerdan de esta idea de la santificación. Si la santificación es ser santo, haciéndonos santos, entonces quiero que en el Antiguo Testamento veamos algunas ideas de la palabra santo que nos van a ayudar a poder definir la palabra de santificación o la idea de santificación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos esta primera palabra que es ¿cuál es? Separación. Santo significa separación, en donde en su sentido más básico Dios es santo, santo, santo. Él está separado de todos, es el otro, nadie es como de Él. Él es separado de toda la creación. No solamente eso, sino que está apartado del mal, apartado de la maldad, está separado. Y en el Antiguo Testamento vemos que hay personas, incluso cosas, que son separadas de lo común para ciertos trabajos específicos. Como por ejemplo, ¿alguien se acuerda de algo en el Antiguo Testamento que era manifestado como santo? ¿Perdón? Los utensilios pues, que se usaban en el templo o en el tabernáculo, ¿no? ¿Algo más? Los sacerdotes eran puestos como, de entre todas las personas, de entre todas las tribus, esta tribu es apartada, separada. ¿Qué más, hermanos?
Por ejemplo, cuando estaba Moisés y estaba la zarza, ¿qué le dijo Dios desde la zarza? Quítate las sandalias porque este lugar es... ¿Qué significa esto? Este no es igual al que vienes pisando, aquí está separado, es algo distinto, ¿va? Esa es la primera palabra que quiero que vean, separación. Siguiente palabra, dedicación. Todo lo que ha sido separado ha sido dedicado para algo. Tiene un propósito, en este caso la adoración a Dios. Cuando las personas, las cosas eran separadas, eran dedicadas al uso exclusivo de Dios, como lo dijeron por allá, los utensilios. Había muchos utensilios en sus casas, pero estos eran separados y dedicados para la obra de Dios, en este caso, en el templo. La dedicación. Los levitas, hermanos, eran personas que eran santas porque estaban separadas y estaban dedicadas ¿para quién? Para Dios, para el servicio de Dios. El sábado era un día apartado de entre los días, pero también era un día dedicado ¿para quién? Para Dios. Entonces estamos viendo la palabra santo. Otra palabra más, purificación. Las cosas que eran apartadas eran dedicadas para Dios, pero también se esperaba que fueran purificadas, que fueran limpiadas. Los sacerdotes eran apartados, eran dedicados, pero también en el templo ellos tenían que continuamente hacer ¿qué? Purificarse, lavarse, dentro y fuera del santuario. Había una purificación, incluso en ciertos pecados particulares. Por ejemplo, en Levítico capítulo 15 se habla acerca de que tenían los hombres y las mujeres que limpiarse y lavarse de la contaminación. Entonces vemos esta palabra, purificación. Vayan poco a poco viendo lo que estamos analizando de lo que es la santificación, que es ser santo, ¿no? Cuarta palabra, la consagración. Acompáñame un texto en la Biblia. Éxodo 13:2. Nada más para que lo veamos. La consagración. Éxodo capítulo 13, versículo 12. El que lo tenga lo puede leer. Éxodo 13, versículo 12. Dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Dedicarás. En otras Biblias pone consagrarás. Todo primogénito será dedicado para mí, será consagrado para mí, será reservado para mí, es mío. La consagración habla de la idea de que esto es mío, es para mí, está dedicado para mí. Seguimos hablando de la idea de santificación. Y la última palabra, servicio, ahí mismo en Éxodo, miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 6. Éxodo, 19, capítulo 6. Capítulo 19, versículo 6, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? Vosotros naceréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense, sacerdotes era una expresión acerca de la consagración, de la dedicación, pero también de servicio. Ustedes me serán mis servidores, mis sacerdotes, y serán gente santa. Entonces todas estas palabras, hermanos, y entre muchas otras más, nos hablan de la idea de lo que era santo en el Antiguo Testamento. Y si la santificación es ser santo, habla de toda esta idea. Está separándonos, estamos dedicados para Dios. Hay una purificación, hay una dedicación, una consagración exclusiva a Dios y un servicio de adoración a Dios. A eso, hermanos, nos referimos con la santificación. Vamos a ver una definición más al ratito. Miramos un texto para que veamos ahora en el Nuevo Testamento que esto mismo se traduce en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. El que lo tenga lo puede leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está nuestro tema de la santificación. Hermanos, si se dan cuenta aquí en este pasaje, la santificación es producto de qué, o es fruto de qué, es consecuencia de qué, de haber sido libertados. Fíjense, estaban ustedes en el montón
de los que iban a la condenación, pero han sido separados, libertados, han sido rescatados y han sido consagrados para mí. Necesariamente no se puede vivir en santificación sin antes ¿qué? Ser rescatado, ser justificado, tener nueva vida, porque es imposible que una persona que está sumergida en este mundo, en la condenación, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, que pueda ser consagrado para Dios, a no ser que sea rescatado y libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Ahí está nuestro tema de la justificación. Muy bien, entonces vamos a poner una definición que a través del tiempo nuestros hermanos en la iglesia, en la iglesia universal, han definido con la santificación. Miren lo que dice, por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster. El catecismo es una forma de enseñanza con preguntas y respuestas para poder aprender de manera sencilla y con pasajes, ¿no? Esto es del año, ¿qué será? 1600, ¿no? Por ahí, 1700 por ahí. ¿Qué es la santificación? Dice ahí en la pantalla: la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, mediante la cual todo el ser humano es renovado según la imagen de Dios y es capacitado para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Y ahí pone algunos pasajes, versículos, donde se sale de esta idea en 2 Tesalonicenses 2:13 y Efesios 4:24. Este es el concepto, hermanos, clásico de la santificación. Es una obra de Dios en la que Él renueva al ser humano y lo capacita para cada día ser más y más como Cristo Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, hermanitos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Después les voy a pasar todas las diapositivas, así que por si no da tiempo de apuntar todo. Inciso B. Habiendo dicho eso, hermanos, quiero que pensemos en la relación y diferencias que existe entre la justificación y la santificación. La justificación ya la vimos con nuestro hermano, me parece que Isra, ¿verdad? Isra Olivares. Y hoy estamos viendo la santificación. ¿Qué diferencias o qué similitudes o qué relación existe entre la justificación y la santificación, hermanos? ¿Ven alguna diferencia entre estas dos enseñanzas? ¿Alguien quiere opinar? ¿Comentar? Una, hermano, que yo siempre enfatizo es que la justificación solo es una cuestión legal, meramente es una declaración sobre nuestra posición legal delante de Dios, somos declarados justos, pero en la santificación estamos siendo hechos justos gradualmente. ¿Sí escucharon la diferencia? Declarados justos y haciéndonos cada día más justos, ¿va? ¿Alguien más quiere comentar algo de alguna diferencia o una relación que ven? ¿No? Vamos a ver un cuadrito. El primero es el que dijo Carlitos, es un acto forense en donde Dios nos declara justos, esa es la justificación, y la santificación es el fruto incluso de la justificación. Por eso es que decimos, hermanos, que no podemos exigirle a alguien que no ha experimentado la justificación una vida en santificación. Es imposible, porque la santificación es fruto de la justificación. Otro aspecto más, la justificación es un acto transitorio, es decir, que una vez pasamos por ahí y ya, no estamos cada día siendo justificados. Es un acto, un solo acto, pero la santificación, como decía Abby, es una obra progresiva. La justificación es un acto, la santificación es una obra progresiva. La justificación, en tercer punto, cambia la relación del pecador con la justicia de Dios, y en la santificación involucra el carácter ahora renovado y transformado en cada día más ser como Cristo. Y lo último, fíjense que esto es muy importante, la justificación se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros, extra nos, o sea, afuera de nosotros, y la santificación es el efecto de lo que Cristo hace en nosotros. Está pasando algo en nosotros. Cada día estamos más cerca de Cristo. Estas son algunas diferencias, hermanos, entre la justificación y la santificación. A pesar de las diferencias, hermanos, no podemos separar jamás la justificación de la santificación. No puede ser, hermanos, que digamos
yo ya he sido salvo, ya he sido justificado, y no me interesa y no me importa una vida de ¿qué? De santificación. No puede estar así, porque el fruto de la justificación es la santificación. Entonces, esto es lo que podemos decir, hermanos, de estas diferencias. Ahora, si se dan cuenta, todo esto es una obra grandiosa de Dios que hace tanto la justificación como la santificación. Y yo me pregunto, en la santificación, inciso C, ¿es una obra de Dios o una obra mía, de nosotros? ¿Qué piensan, hermanos? ¿La santificación es una obra de Dios o es una obra que yo hago? ¿De los dos? ¿Por acá dijeron? ¿De los dos? Vamos a ver exactamente. Vamos a ver que es una actividad doble en las que los dos están haciendo algo. Es una actividad doble. Miren, por ejemplo, en la acción de Dios, en la santificación, Él nos santifica. Vemos ese texto en la Biblia. 2 Corintios 3:18. Ahí está en pantalla. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados. Esta es la idea de la santificación. Estamos cada día más siendo transformados y transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que estamos siendo transformados? Por el Espíritu del Señor. En la santificación es Dios quien está haciendo una obra de santificación, de purificación, de perfeccionamiento, donde Dios con su poder y con los medios que ha establecido está trabajando en el corazón de la persona. Es una obra de santificación en la que Dios es el autor de esta santificación. Pero como ustedes dijeron también, hay una acción que hace el hombre. Segundo punto, la acción del hombre en la santificación. Lo que el hombre hace es someterse a la influencia de Dios. No es que trabajamos solos, sino es que nos sometemos a Dios. Lo que el hombre hace es rendirse a la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos, planes y propósitos. Lo que el hombre hace es despojarte. Tú y yo tenemos que despojarnos de la forma pecaminosa de nuestra vida, pero lo hacemos no en base a nuestras propias fuerzas o abandonar nuestras propias fuerzas, sino sometiéndonos, rindiéndonos al poder y la influencia de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Acompáñame a tu Biblia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro 2, 11. Y el que lo tenga lo puede leer. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién se debe de abstener de esos deseos carnales? Yo. ¿Y cómo lo hago? En virtud de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Fíjense, por ejemplo, ahí mismo en 2 de Pedro, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros en otro tiempo erais pueblo, no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por lo tanto, en virtud de eso, es que nos llama a abstenernos de los deseos carnales. ¿Se dan cuenta? Nos abstenemos de los deseos carnales mirando la obra de Dios en nosotros, recordando la obra de Dios en nosotros, sometiéndonos a la voluntad de Dios y rindiendo nuestra voluntad a Él, haciendo lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, hermanos, la santificación es Dios haciendo algo y el hombre haciendo algo. Pero, hermanos, no debe de verse de esta forma, donde Dios hace como el 50% y luego yo pongo el otro 50%. Eso no es la santificación. La santificación no es que Dios hace una parte incompleta y tú tienes que hacer la otra parte para completarla. Esa no es la forma en como estamos hablando aquí de la santificación. Más bien, es Dios hace el 100% de la obra de santificación y nosotros, en dependencia a Él, somos responsables de responder con todo lo que somos a su palabra.
Es un 100 y 100. Tú eres responsable totalmente y al mismo tiempo Dios está santificándote. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos y la preservación de los santos, donde Dios nos preserva y nosotros perseveramos. Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte, y es una obra conjunta, no el 50 y 50, sino completa, cada una de las partes. Yo me rindo y Él me fortalece. ¿Ok? Miremos un pasaje en la Biblia. Por ejemplo, Filipenses 2, 12 al 14. Acompáñenme a la Biblia. Filipenses 2, 12 al 14. Filipenses 2, 12 al 14. ¿Lo tenemos? Y les leo, amados. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué se espera que hagamos? Que obedezcamos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién se debe de ocupar de su salvación con temor y temblor? Nosotros. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta de esta doble realidad? Dios nos dice, ocúpense, manifiesten que han sido rescatados, dejen la vana manera de vivir, y al mismo tiempo, ¿quién es el que produce todo esto? El querer como el hacer, Dios. Dios lo produce. Versículo 14, entonces, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué debemos de dejar la murmuración y contiendas? Porque Dios produce el querer como el hacer, y ¿quién debe de hacer es dejar esta murmuración y contiendas? Yo. Entonces yo me rindo a la voluntad de Dios, yo me someto a la voluntad de Dios, yo me rindo a Él, me humillo a Él, le pido que me fortalezca, abandono mis actos pecaminosos, y entonces Dios al mismo tiempo está trabajando en la capacidad de poder hacer todo esto. Jesús dijo en algún momento, separados de mí, nada podrán hacer. Y esa es la idea. Ustedes pueden hacer mucho, pero separados de mí, nunca. ¿Ok? Muy bien, entonces, algo muy importante que dice un autor, un comentarista, dice lo siguiente: el método de la santificación usado por Dios no es ni el activismo, es decir, una actividad que se apoya en la propia persona como de manera solitaria, ni la apatía, es decir, una actividad que se apoya en Dios como diciendo, pues si tú vas a hacer algo en mí, Dios, hazlo, yo estoy aquí. No es ni la apatía, ni el decir, es que tengo que hacer esto y esto y esto, sino las dos cosas en conjunto, el esfuerzo que depende de Dios. Y ahí pongo algunos pasajes en la Biblia, después para que lo cotejen y lo vean. Entonces fíjense, no es un legalismo, no un fariseísmo, no como de haciendo muchas cosas y haciendo todo esto, ni tampoco una apatía diciendo, bueno, si Dios me va a santificar, que lo haga, sino es en el punto medio, donde mi esfuerzo depende de Dios, está en dependencia y en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos, hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Todo vamos bien? Bien. Muy bien. Inciso de lo que estamos viendo de la santificación. Vamos a ver el tiempo de la santificación. ¿A qué me refiero con el tiempo? A las etapas en la Biblia que podemos enmarcar de cómo Dios está haciendo esta obra de santificación. Vamos a ver tres principales etapas. La primera etapa sería la que se conoce como la santificación posicional, o en algunos lugares también se conoce como la santificación inicial. ¿Qué significa esto, hermanos? En el momento de que una persona, tú y yo, creemos en Jesucristo, nos rendimos a Él en arrepentimiento y fe, somos justificados por la medio de la fe, Dios nos declara como justos, en ese momento ya no hay condena en nosotros y la rectitud de Cristo es trasladada a nuestra cuenta, y sobre la base de esto es que Dios nos separa, nos santifica, nos aparta, nos consagra a Él, de tal forma que en esta primera etapa de la santificación somos santos. Somos santos.
Por eso es que, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar momentos en donde en las cartas, cuando escribe Pablo a algunas iglesias, ¿sí se acuerdan cómo los llama? Santos. A la iglesia, a los santos y fieles que están en, etcétera. Porque desde el punto de vista, desde este punto, la santificación posicional, delante de Dios ya somos santos. ¿Ok? Vamos a ver algunos textos. Acompáñenme a 1 Corintios, precisamente. 1 Corintios 1:2. Va a estar ahí en pantalla. 1 Corintios 1:2. Dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Cómo era esta iglesia, hermanos? ¿Cómo eran los congregantes de esta iglesia? Inmaduros, problemáticos, carentes de amor. Pero fíjense, a los que santificados, como si fuera una obra ya hecha, santificados y que están siendo santificados, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. 1 Corintios 6:11, que ahí mismo está en pantalla, dice: y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Se dan cuenta que lo que está mencionando ahí es de que hay una etapa de la santificación en la que ya somos, ¿verdad? Por eso es que la Biblia siempre, siempre, siempre lo que trata de ayudarnos a ver es que veamos lo que ya somos para poder ser lo que ya somos. Por ejemplo, Dios nos hace ser sus hijos para que podamos vivir como hijos de Dios. Dios nos hace ser luz del mundo para que podamos ser la luz del mundo. Dios nos hace ser la sal del mundo para que podamos manifestar al mundo esa sal. De la misma forma, la religión en el mundo te dice: para que tú seas hijo de Dios, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y entonces quizás te ganes el derecho de ser hijo de Dios. Y el cristianismo no, el cristianismo te dice: tú necesitas primeramente ser para hacer. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Para poder vivir en santificación, primero tengo que pasar por esta etapa de donde yo soy santo por medio de la obra de Jesucristo. Los de Corintio, hermanos, ¿eran santos? Estaban santos. En este sentido, ¿se dan cuenta? En este sentido sí, pero no estaban, en la siguiente etapa que lo vamos a ver, estaban inmaduros en muchas cosas, muchísimas. Vamos a ver en la siguiente etapa este tema, pero en este primer punto quiero que vean que hay esta etapa de la santificación en el que somos santos, y en virtud de eso es que Dios nos llama a vivir en santificación. ¿Ok? Entonces, lo que sucede aquí, hermanos, a ver si se alcanza a ver ahí, lo que ocurre en esta etapa es que sucede algo de forma ontológica. ¿A qué me refiero con ontológica? Al ser. De manera natural, hermanos, todo el ser humano, todo su ser, tiene la naturaleza y la condición de perseguir aquello que está en contra de Dios. Como dice Romanos 3, capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que quiera hacer la voluntad de Dios como Dios lo pide. No hay nadie que pueda hacer ninguna obra para Dios. Spurgeon ponía el siguiente ejemplo, en la que decía de un marranito, un cochinito, ¿no? Y decía: un cochinito tú lo puedes lavar, y lo puedes perfumar, y lo puedes limpiar, pero tarde o temprano el cochino, ¿qué va a hacer? Se va a ir al lodo, porque su naturaleza es esa. No puede permanecer constantemente en esto. Y él ponía el ejemplo de que los cristianos somos como las ovejas. Podemos a veces ensuciarnos, pero nuestra naturaleza es totalmente diferente a la de un cochino. Lo que sucede en esta etapa inicial o posicional es de que Dios cambia todo lo que somos. Sucede algo maravilloso en el que ahora ya no somos dominados por el pecado, ya no estamos esclavos del pecado, hemos sido libertados del pecado. Podemos ahora sí decirle a Dios y decirle no al mundo y al pecado, porque esta naturaleza ha sido cambiada.
Leo lo que dice ahí. Todo el ser de la persona ha sido justificada, ha sido transformada, ha sido santificada, renovada, purificada. El pecado ya no tiene poder absoluto e invencible en aquel que ha nacido de nuevo. Y esto es lo maravilloso de esta etapa, hermanos. Porque ahora, gracias al poder de Dios, ya no somos jamás dominados de forma invencible y absoluta por el pecado. Podemos, debido a esto, decirle no al pecado y luchar contra el pecado. En algún momento, por algunos pasajes mal interpretados o mal direccionados, se dice, es que hermano, yo estoy en este pecado y no me puedo salir de este pecado, y pues bueno, pues ni modo, yo soy así, ¿no? No, porque nuestra posición es de que ya hemos sido libertados del pecado y ahora podemos decirle sí a Dios. Pero muchas veces, como lo vamos a ver en la etapa que sigue, nosotros nos dejamos someter y nos dejamos influenciar por el pecado, que es otra cosa muy diferente. Pero podemos salir de ahí, hermanos, porque Dios ya nos ha hecho libres, ¿o no? El que tiene al Hijo será verdaderamente libres. Miren lo que dice estos pasajes. Romanos 6:2. Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos 6:2. Sin Cristo, hermanos, estábamos totalmente dominados por el pecado. Sin Cristo. Miren lo que dice Romanos 6:2. ¿Lo tenemos? Dice Romanos 6:2. En ninguna manera, hablando de una vida perniciosa, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué ha pasado con nosotros? Que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? La idea es de, tú ya has sido muerto para el pecado. El pecado ya no te domina. Miren ahora el versículo 6 y 8. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos más esclavos absolutos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él. Hermanos, esta primera etapa lo que nos recuerda es que en Cristo soy verdaderamente libre, tú eres verdaderamente libre, y aunque en algunos momentos tú y yo cedemos al pecado, por medio del poder de Dios podemos decirle sí a la santidad de Dios y no al pecado, y levantarnos. El mundo no puede hacer eso. Un cochino no puede dejar su naturaleza, pero los que están en el Señor sí podemos decirle no al pecado, precisamente por esta etapa, porque ya hay algo nuevo en nosotros, Cristo en nosotros. Y eso nos lleva a nuestra segunda etapa, nuestro segundo tiempo de la santificación, que el segundo punto es la santificación progresiva. Y les leo lo que dice John MacArthur. La libertad del cristiano del dominio del pecado mediante la unión con Cristo es el fundamento necesario para todo el progreso de la santificación gradual. Por eso les decía, no puede una persona, no podemos pedirle que viva en santidad a no ser que primero haya pasado por la justificación o la santificación inicial que decíamos en un principio. Porque es en virtud de ser santos que Dios nos llama a ser santos. Miremos algunos pasajes. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Romanos 6, 12 al 13. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine el pecado en vosotros. Hermanos, ¿podemos hacer que el pecado no reine en nosotros? El texto dice que sí. Estamos libertados, el texto dice que sí. La idea es de no se sometan a Él, no se rindan a Él, no se doblegan a Él. Él ya no es su amo, Él ya no es su Señor. Ustedes ahora tienen un amo y Señor que les fortalece para salir de esas influencias pecaminosas a las cuales se han rendido, sino que ahora, debido a esto, ustedes presenten vuestros miembros que antes lo hacían al pecado,
ahora como instrumentos de justicia. Ustedes lo pueden hacer. Recordemos, en dependencia a Dios, en humillación a Dios, rindiéndonos a su señorío, doblegándonos a Él. Así vencemos el pecado, hermanos. Otro pasaje más, Romanos 6, 19 al 22. Romanos 6, 19 al 22, y les voy a leer. Romanos 6, 19 al 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora ¿para qué? Santificación, presentad vuestros miembros para servir a justicia. ¿Se dan cuenta cómo lo pone? Como presentar, ofrecer, rendir su voluntad constantemente a Dios. Así como antes lo hacían inevitablemente para el pecado, ahora en Cristo Jesús sí pueden presentar su vida delante de Él para la justicia. Versículo 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, ¿qué éramos antes sin Cristo? Esclavos, la idea es de presos, no podíamos salir bajo ningún punto de vista, y de hecho no queríamos salir de ahí, no teníamos ni el querer ni el poder sin Cristo, pero ahora con Cristo ya no estamos esclavos al pecado, ahora son libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte, versículo 22, mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado y habéis hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuestro llamado, hermanos, entonces es vivir en santificación, porque ahora sí podemos hacerlo y debemos hacerlo y tenemos que ser diligentes a hacerlo. Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. ¿Quién tiene que velar y orar? Yo. ¿Por qué? Porque mi llamado es ese. ¿Por qué? Porque ahora sí puedo hacerlo. Porque ya me ha Dios librado de todo esto. Tenemos que rendirnos a ello. Por lo tanto, hermanos, es posible ahora para un cristiano decirle no al pecado. Es posible, hermanos, decirle no al pecado. Es posible ahora para el cristiano mortificar el pecado. Es posible para un cristiano vivir para la gloria de Dios. Pero preguntémonos, ¿pero también es posible que un cristiano peque? Y entonces, ¿cómo se enlaza todo esto, hermanos? Claro que es posible, pero no porque sea imposible decirle no al pecado, sino porque tú voluntariamente decidimos pecar. No porque el pecado sea imbatible en nosotros, no porque el pecado ahora sea como ese al cual nos domina para toda la vida, no, sino que yo decido rendirme al pecado. Por eso el cristiano peca, porque él se rinde, porque tú y yo nos rendimos al pecado voluntariamente. Pero tenemos que levantarnos y decir: Señor, en tu ayuda, con lo que tú en tu palabra encuentro, voy a levantarme, porque tú me has hecho nueva criatura, porque tú me has amado, y me levanto y ahora me quito el polvo y camino otra vez, y otra vez, y otra vez, porque ahora sí podemos, hermanos. Dense cuenta que esto es una buena noticia, hermanos, porque la alegría del cristiano, ¿cuál es aquí en la tierra? Hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, ya no pecar más. Y eso nos va a llevar a nuestro último punto. Entonces, ¿cómo es la vida del creyente, hermanos? A veces pensamos que la vida del creyente es donde empezamos en el estado inicial y es una vida recta hacia la santificación. ¿Eso es así? ¿Es una vida perfecta? ¿Una vida así totalmente? ¿Cómo es la vida de santificación del cristiano? Exacto, ahí está, hermanos. Pero fíjense, yo lo puse de manera intencional ascendente. La vida sin Cristo, ¿cómo es? Descendente. No hay nada que pueda subir. Todas las justicias que podemos presentar de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No hay ninguna obra buena. Pero el cristiano
sí puede vivir para hacer la voluntad de Dios, pero no significa que es una línea recta de santificación, sino que vamos así, hermanos. ¿Cuántos han pasado así? Baches. Y yo en mi vida, en poco tiempo, yo he estado así, hermanos, muchas veces. Y hay momentos donde voy así y de repente como que me quedo estancado. Voy así, hermanos. Y nuevamente sucede algo, alguien me recuerda una promesa, Dios me disciplina, algo sucede y nuevamente para arriba. Y de repente otra vez así. Y así voy. Pero la buena noticia, hermanos, es que nuestro camino ya no es para dónde. A la condenación. Va así, hermanos. Va así, va así. Como les decía, la santificación es progresiva. Es en una línea de ascenso, con subidas y bajadas, con momentos donde nos tropezamos, momentos donde nos sentimos muy débiles, momentos donde simplemente desistimos en perseverar en nuestra santificación, pero podemos levantarnos, hermanos, con el poder de Dios, porque hay algo ya en nosotros. Por lo tanto, amado, no debemos esperar que tu hermano o tu hermana sea una obra terminada de santificación en esta etapa, sino es una obra en progreso. Si algún día, no me estoy justificando, ¿va? Ese es un ejemplo. Si algún día yo le digo algo a mi esposa equivocada, estoy en un proceso de santificación y debo de arrepentirme, ¿verdad? Y debo de pedirle perdón a mi esposa. Y tengo que levantarme y decir, Señor, voy a cuidar mis palabras con mi esposa. Ayúdame. Y si de repente mi tentación es el egoísmo, la falta de misericordia, entonces yo le digo, Señor, mira, me porté así, me arrepiento, y entonces voy a procurar mostrar misericordia a las personas y compasión. Y si de repente hay una situación de lujuria en mi corazón, alejo mi mirada de las cosas que me estorban, porque podemos hacerlo, hermanos. Esta es la idea de la transformación inicial y la progresiva, que vamos así, hermanos, podemos hacerlo. Ese es nuestro llamado. Y esto nos lleva a nuestro último punto de este inciso, de esta etapa, que es la santificación plena, hermanos. Esta es la santificación plena, total, consumada. Este es el futuro de todo santo de Dios que va en ese camino. Que un día, amado hermano, hermana, ya no lucharemos contra el pecado. Que un día ya no llorarás por tu pecado. Que algún día ya no lidiarás más con tus deseos descontrolados. ¿Y cuándo será ese día? En lo que llamamos la glorificación. Y hermanos, ese día estallaremos en total gozo. Porque imagínate eso, ya no le fallaré al Señor que tanto me ha amado. Viviré por Él para siempre. Le amaré completamente con todo lo que soy, sin ninguna inclinación equivocada y sentimientos mezclados. Lo haré santo para Él. Eso, hermanos, es el gozo del cristiano, que algún día todo esto terminará. Mientras tanto, mi llamado es a perseverar en la santificación, a avanzar. La siguiente semana vamos a ver un poquito acerca de cómo hacemos eso, ¿va? Entonces solamente estamos viendo esta teoría. Acompáñame a ver un texto precisamente de esta santificación plena, que está en Filipenses 1:6, que creo que todos lo sabemos. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra, en este caso lo podemos encerrar con el tema de la santificación. ¿La santificación es una buena obra de Dios? Sí. Y el texto dice que ¿qué va a hacer Dios con esta buena obra? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Fíjense, la esperanza del creyente es, sí, voy así, pero Dios ha prometido que me va a ayudar, que estará conmigo, que me disciplinará, que me seguirá transformando. Y yo tengo que rendirme a esas influencias que tenemos en la palabra de Dios. Ese día de la santificación plena, que después estudiaremos con el título de glorificación, será maravilloso, hermanos. ¿Va? Entonces, hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Tengo otro inciso más, pero vamos a terminarlo aquí. La siguiente semana vamos a estudiar
el último punto que tengo, que sería este punto, lo vamos a ver la siguiente semana, y vamos a ver unas cosas prácticas de cómo tú y yo perseveramos en el camino de la santificación. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo debo de andar en santificación? Vamos a verlo, si Dios lo permite, la próxima semana, hermanos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Dios, al meditar en tu palabra, Dios. Y gracias por esa gran obra, Dios, maravillosa de la santificación, Dios. Gracias, Señor, porque también no nos abandonas, Señor, sino que tú nos fortaleces, nos disciplinas, nos animas, nos exhortas, Señor, con múltiples medios, Dios. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a ser firme nuestra vocación y nuestro llamado a ser santos para ti, Dios. Ayúdame, Señor, ayúdanos para poder diligentemente esforzarnos y someternos a tu voluntad, Señor, a tu dominio. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.